este video tratamos principalmente dos riesgos físicos, las temperaturas extremas y la presión. La temperatura como riesgo físico implica un factor de accidentalidad y de enfermedad profesional, ya que afecta el bienestar en el trabajo, el rendimiento y la productividad. Se entiende por temperatura como la forma de expresar por medio de una cantidad o escala cuán caliente o frío está un cuerpo respecto a otro. El instrumento utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro, siendo los más populares aquellos de líquido encerrado en vidrio, ya que se basan en la propiedad que tiene el mercurio de dilatarse cuando aumenta la temperatura. Temperaturas extremas. Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el ambiente, que se manifiestan en el aire y en los cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos convencionalmente denominados caliente y frío. Cuando hablamos de temperaturas extremas, nos referimos a aquellas que son o muy altas o muy bajas. Temperaturas extremas altas, calor. El calor es aquello que siente un ser vivo ante una temperatura elevada, entendiéndose como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro, una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. Temperaturas extremas bajas, frío. Con frío, el frío se presenta en aquel cuerpo que tiene una temperatura muy inferior a la ordinaria del ambiente. Se entiende por frío como la ausencia de calor, tratándose por lo tanto de una consecuencia del calor y no de un fenómeno independiente. Ocupaciones o industrias. En cuanto a las ocupaciones o industrias donde se presenta riesgo físico, el decreto 1477 de 2014 se refiere a todos los trabajos efectuados en ambiente donde las condiciones de temperatura, humedad del aire y actividad física sobrepasen los valores límites permisibles. Calor extremo. Existen cargos cuyo sitio de trabajo se caracteriza por elevadas temperaturas, como el caso de proximidad de hornos siderúrgicos, de cerámica y forjas, donde el ocupante del cargo debe vestir ropas adecuadas para proteger su salud. Se encuentra principalmente en el trabajo con hornos, fundición, ambientes a campo abierto, y entre otras ocupaciones están cocineros, mineros, fabricantes de cemento, obreros y fabricantes de vidrio. Frío extremo. Existen cargos cuyo sitio de trabajo exige temperaturas muy bajas, como es el caso de los frigoríficos que requieren trajes de protección adecuados. Se presenta frecuentemente en trabajos de conservación de alimentos y o productos que necesitan estar en ambientes fríos, refrigeradores, congeladores, cuartos fríos, cavas, etc. Entre otras ocupaciones están el alpinismo, pescadores, marinos, trabajadores de fábricas de hielo seco, cuartos fríos en floricultura, entre otros. Cuando las condiciones termohigrométricas existentes en el trabajo no son las adecuadas, generan efectos fisiológicos directos o trastornos de conducta que pueden conllevar a la fatiga y generar fuentes de accidentes. La exposición a temperaturas altas generan efectos como deshidratación, quemaduras, desmayos y golpe de calor. Para prevenir dichos efectos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Utilizar sistemas de ventilación y refrigeración. Utilizar ropa de trabajo especial como guantes de fibra aislante, protector facial, traje aluminizado y calzado especial. Controlar el tiempo de exposición, evitando trabajar en horas demasiado calurosas, e hidratarse continuamente. Cuando la exposición es a temperaturas bajas, provocan un descenso de la temperatura interna del cuerpo, provocando efectos como enfermedades respiratorias recurrentes, entre las que podemos encontrar la gripe, el resfriado y en casos más graves bronquitis, neumonías y tuberculosis. Entre otros, estrés y nerviosismo, somnolencia que se refiere a sentirse cansado y con mucho sueño, baja concentración, congelación de algún miembro y problemas pulmonares y oculares. En casos más graves, hipotermia, que es
una patología que se presenta por temperatura central del cuerpo humano por debajo de 35 grados Celsius. Las consecuencias son malestar general, disminución de la habilidad manual por reducción de la sensibilidad táctil, congelación de miembros y la muerte, la cual se produce por fallo cardíaco cuando la temperatura es inferior a 28 grados Celsius. Para prevenir dichos efectos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: una ropa de trabajo especial con un traje afranelado o térmico, calzado de seguridad térmico y guantes térmicos, tener una alimentación controlada con un aporte calórico necesario, la realización de pausas laborales para relajar los músculos e ingerir alimentos, y implementar sistemas de seguridad para evitar accidentes. Para controles administrativos y prácticas de trabajo, la capacitación y el entrenamiento es la clave para mejorar un buen programa de prevención de riesgos térmicos, el cual debe incluir el conocimiento de los riesgos por exposición de calor, capacitación en primeros auxilios específicas para atender urgencias de temperaturas extremas, responsabilidad por exposición innecesaria, importancia de utilizar los elementos de protección personal y programar las horas de trabajo durante la noche preferiblemente. Presión. La presión es el efecto continuo de las moléculas contra una superficie y pueden ser altas o bajas. Presiones bajas. Cuando se asciende a 3000 metros sobre el nivel del mar, la presión barométrica es de 523 milímetros de mercurio y a 1500 metros es de 87 milímetros de mercurio. Esta disminución es la causa básica de todos los problemas de falta de oxígeno en las grandes alturas, pues cada vez que baja la presión lo hace proporcionalmente al oxígeno. Mal de la montaña crónica. Cuando una persona vive demasiado tiempo en grandes alturas, presenta este mal, que tiene los siguientes efectos: aumento del volumen de los glóbulos rojos, aumento de la presión arterial, dilatación de las cavidades derechas del corazón, influencia cardíaca congestiva, la muerte si la persona no desciende a menores alturas. Mal de montaña agudo. Un porcentaje alto de personas que ascienden con rapidez a una gran altura se enferman si no se les administra oxígeno o no se trasladan a una altura menor en poco tiempo. Edema cerebral agudo producido por el aumento del diámetro de las arterias, lo cual produce fuga de líquido al tejido cerebral. Con frecuencia se presenta inicialmente con un mareo y desorientación, causando la muerte. Presiones altas. Cuando una persona desciende en el mar, la presión a su alrededor aumenta considerablemente. Otras personas expuestas son los mineros que excavan túneles y a menudo trabajan a presiones altas. Un barotrauma es el daño de los tejidos que resulta de la expansión o concentración de los espacios huecos del cuerpo, lo cual puede producirse durante la descompresión o el descenso o la compresión en el descenso. Narcosis. Los gases a los que está expuesto el buceador son el oxígeno, el nitrógeno y el gas carbónico. Cuando aumenta la concentración del nitrógeno se presenta la narcosis, que empieza a manifestarse a 37 metros de profundidad. Cuando el individuo empieza a presentar jovialidad y a perder compostura de 50 a 60 metros, empieza la somnolencia y de 65 a 70 metros sus fuerzas disminuyen considerablemente y muchas veces es incapaz de realizar los trabajos. De 76 metros en adelante, cuando se encuentra a 8,6 atmósferas de presión, el buzo se vuelve inútil. Ocupaciones e industrias. El listado de ocupaciones e industrias no es exhaustivo. Se mencionan las más representativas, pero pueden existir otras circunstancias de exposición ocupacional. Pilotos y tripulantes de servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga. Trabajos efectuados por los operadores de cámaras submarinas hiperbáricas. Buzos con escafandra o provistos de equipos de buceo autónomo. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Causas y efectos de la exposición a presión
normales. Las presiones atmosféricas superiores a las que existen a nivel del mar se encuentran tanto en ambientes terrestres como marítimos. La presión atmosférica a nivel del mar es de 1.03 pascales, lo cual equivale a una atmósfera absoluta. Esta presión se encuentra en ambientes acuáticos, por ejemplo, los buzos que trabajan bajo el agua tanto por retención de respiración durante el buceo como por respirar aire de un respirador subacuático portátil o por respirar mezclas gaseosas que se proporcionan desde la superficie mediante compresión, aunque los buzos profesionales se sumergen por lo general a profundidades superiores a los 100 metros. Accidentes y sus prevenciones. Primero, la barotrauma. El hombre puede soportar aumentos de presión por encima de lo normal a medida que haya libre acceso de aire a todas las superficies corporales. Incluso los pulmones, cavidades paranasales y oído medio. La distribución desigual de la presión puede dar lugar a la barotrauma, que es probablemente la enfermedad ocupacional más frecuente entre las personas que trabajan en ambientes de alta presión. El barotrauma del oído medio es frecuente en los buzos y la obstrucción de la trompa de Eustaquio. 2. Efisema pulmonar. Durante el acceso durante aguas profundas o durante la descompresión en cámaras cerradas puede ocurrir el efecto contrario a la compresión pulmonar, es decir, expansión del aire en los pulmones. 3. Neumotórax. Ocurre un neumotórax cuando el aire que se conserva en los pulmones sin despresurizar rompe la membrana alveolar. Este buscará una salida hasta llegar a las pleuras pulmonares, que son dos. Una interior que rodea los pulmones y se llama pleura visceral, y otra exterior que envuelve al interior formando un espacio virtual entre las dos. La exterior se llama pleura parental. Al llegar el aire entre las pleuras aumenta el espacio real presionando los pulmones. Cuarto, aeroembolia. Se produce cuando los alveolos pulmonares estallan y el aire de alta presión que había en ellos busca una salida y la encuentra a través de los capilares para llegar al torrente sanguíneo, el cual llevará a la burbuja de aire hasta ocasionar un taponamiento. Si este taponamiento ocurre en el cerebro, se produce una aeroembolia que puede ser mortal. Created using Powtoon.